Evangélico Alianza Cristiana Nacional de Unidos, le damos cordial bienvenida. Le pido ponerse en pie para cantar la voz solitaria. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Abdías. Capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a leer, voy a empezar a leer el 1, ustedes el 2 y así hasta el 4, que terminamos juntos en el 4. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño que eres la nación, que has salido de mala manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en el corazón: ¿quién me derribará a tierra? Y juntos el 4. Si me compares con Bagaña, la aumento de las estrellas, tienes tu ídolo, y ahí te derribaré, dice Jehová. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro gran Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de hoy en tu día abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, su palabra dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia, en todos los países que componen este planeta Tierra, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, para que sus gobernantes puedan tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los países. De la misma manera, su palabra nos dice que debemos orar por aquellos hermanos que están atravesando dolencias, enfermedades en sus cuerpos. Oramos por la hermana Ángela Burgos. Te conoce, Señor, su estado de salud. Oramos para que usted haga su voluntad en ella, y de la misma manera oramos para que dé la fortaleza a sus familiares. Oramos también de la misma manera por el hermano Rafael Rendón Rivas. Usted conoce, Señor, su estado de salud, y oramos también para que su señora esposa siga siendo fortalecida por usted, Padre. Oramos, Señor, para que se haga su voluntad en ella. Oramos de la misma manera por la hermana Gina Velarde. Usted conoce también su estado de salud y en dónde se encuentra. Oramos para que su mano de gracia esté sobre ella, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Oramos también por aquella familia que la semana pasada tuvo
un trágico suceso con su hijo que fue asesinado. Oramos, Señor, para que de la misma manera tú le sigas dando la fortaleza a sus padres para poder soportar esta situación muy difícil. Y oramos, Señor, por cada uno que se encuentre atribulado, angustiado, con temor, que usted, Señor, provea la fortaleza que cada uno necesita. Y, Señor, te pedimos que continúes siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, y siendo como siempre el invitado especial, el invitado de honor, en esta tu casa y en la mente y corazón de cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que podamos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ya que la vida en Cristo es una vida de muerte, de resurrección y de vida eterna. Cantemos juntos el himno número 221 que lleva como título Iglesia de Cristo. Para seguir adorando y bendiciendo el nombre grande de nuestro Dios, es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. La vida en Cristo es una vida de consagración y de santificación. Por eso entonemos el himno número 142, que lleva como título Más como Cristo.
Limpio corazón.
Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra. Mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio con el tema Enseñanza del profeta Abdías. Enseñanza del profeta Abdías, escuchemos con atención y reverencia. Estamos preparando una serie de mensajes respecto a los libros menores, libros pequeños de la Biblia, y queremos abarcar en un domingo, en un mensaje dominical, cada libro. Así que vamos a empezar en esta mañana el análisis del libro de Abdías. Un libro que muy poco se predica en los púlpitos, que muy poco se habla de este libro. Es un libro que solamente tiene 21 versículos. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento el libro más corto es Primera Epístola de Juan, que tiene 13 versículos. Pero estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento y es el más corto. Realmente voy a hacer una introducción amplia de este libro para poder así comprender el mensaje que encierra estos 21 versículos. Ustedes saben, hermanos, los métodos de predicación hay diferentes. Y en este método voy a usar dos métodos, que es el expositivo narrativo. Así que por favor tengan mucha atención. Vamos a ir con el método expositivo narrativo. Bueno, el pequeño libro de Abdías tiene un gran mensaje. Este libro lo podemos comparar como la bomba atómica de la Biblia. Y usted se preguntará, pastor, pero ¿por qué dice que el libro de Abdías es como una bomba atómica? Porque un libro tan pequeño tiene un mensaje tan potente. Abdías es uno de los profetas de los cuales no conocemos absolutamente nada de este personaje, Abdías. Lo único que sabemos es que él escribió esta profecía. Hay en realidad 4 profetas que están en el anonimato, de los cuales no se sabe nada, no sabemos nada. Los otros 3 son Habacuc, Ageo y Malaquías. Y sobre estos personajes, sobre estos libros también estamos elaborando unos mensajes. Abdías es como un fantasma. Abdías es como un fantasma, como un escritor fantasma. Él está allí, pero nosotros no lo conocemos. Él vivió conforme a su nombre, porque ¿saben cómo significa el nombre de Abdías? Siervo de Jehová. Así significa el nombre de Abdías, siervo de Jehová. Y hermanos, un siervo no se jacta de su genealogía. Él no se coloca en primer plano. Él tiene que demostrar por lo que hace que puede justificar su lugar de siervo. Lo que encontramos aquí en el libro de Abdías es muy similar a lo que hallamos en el Evangelio de Marcos. Y pongan mucha atención aquí, hermano. Abdías es muy parecido a lo que encontramos en Marcos. El Evangelio según Marcos presenta a Cristo como siervo de Jehová. El carácter de nuestro Señor está allí plasmado. En el Evangelio según Marcos, si se dan cuenta ustedes y son observadores y lectores asiduos de la Biblia, no existe ninguna genealogía. En Marcos no existe. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no existe? Porque eso no hace falta para un verdadero siervo de Dios.
El Evangelio de Marcos es el Evangelio de acción. La pregunta ¿es él capaz de hacer todo lo que dice que puede hacer? Así que Abdías es sencillamente un profeta que escribió una de las grandes profecías de la Escritura y que lamentablemente muy poco se habla de él en la Biblia, en los púlpitos. Uno de los grandes inconvenientes o dificultades con Abdías siempre ha sido dónde ubicarlo en la historia de la nación de Israel. Hablando honradamente, hay gran dificultad en este particular. Hay algunos que mencionan una fecha tan temprana como en el año 887 a.C., y si esa es la fecha, que todavía no se sabe bien, esto lo ubicaría en la época del reinado de la sangrienta Atalía. Eso se menciona en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, los versículos del 16 al 26, que no vamos a leer. Por el tiempo no lo vamos a leer. Si usted está tomando apuntes de este mensaje, ponga la cita bíblica y usted se va a dar cuenta. También lo ubica en Abdías durante el reinado de Josafat. Y eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y concretamente, en el capítulo 17 y concretamente en el versículo 7. Lo que lo ubican también en el reinado de Josafat. Aquí no estamos para discutir en dónde lo vamos a ubicar a ti. No. Hermano, la voluntad de Dios es que solo su nombre y su breve profecía sean conocidas para el mundo. Este libro es el más pequeño del Antiguo Testamento y es un ejemplo dramático de la respuesta de Dios a cualquiera que quiera maltratar a sus hijos. El nombre Abdías significa, como ya se los dije, siervo de Jehová. Abdías está colocado como el cuarto de los profetas menores según el orden del canon hebreo. En el orden del canon hebreo está ubicado Abdías en cuarto lugar, y en el orden del canon griego está ubicado en el quinto lugar. El libro de Abdías se suma al hecho de que es solo un capítulo de 21 versículos, lo que lo clasifica como el quinto libro más corto de la Biblia. Aunque es un libro corto, está repleto de información profética oportuna para esta generación final en la que estamos viviendo. Abdías está escondido, entre comillas escondido, entre Amós y Jonás. Es fácil pasarlo por alto cuando usted busca en la Biblia. Sin embargo, esta pequeña y compacta profecía merece ser conocida por todos. El bosquejo que tenemos de este libro es el siguiente. Les voy a dar el bosquejo de este libro. En los primeros 16 versículos, el tema es Edom y su destrucción. Eso habla los primeros 16 versículos. Aquí tenemos la acusación entre Edom y el crimen de Edom y la catástrofe que sobrevino a Edom. Eso tratan los primeros 16 versículos. Y luego los versículos del 17 al 21 encontramos a Israel, y esa es la restauración. Además, esta segunda división trata del versículo 17 al 21 tres temas. La condición de Israel se ve en el versículo 17, el llamamiento de Israel en el versículo 18, y la consumación de todas las cosas la encontramos entre los versículos 19 al 21. De esta manera está dividida la segunda parte del libro de Abdías. Muy bien, entonces, la visión de Abdías habla profundamente de muchos problemas que enfrentan los cristianos en la actualidad.
Bueno, empecemos ahora sí el análisis de este libro, ya con el conocimiento que tenemos de esta carta. Muy bien. Vamos a Abdías 1:1. Voy a empezar a leer el primer versículo. ¿Estamos listos? Amén. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Bueno, aquí tenemos ya el primer versículo de este libro. Miren, hermanos, el versículo en la primera parte dice visión de ¿quién? De Abdías. Y es la única parte que nos indica que el profeta Abdías fue el que escribió este libro. No hay nada más, esa es la única parte que nos indica eso. Su nombre significa siervo del Señor o siervo de Jehová, y su ministerio profético lo desarrolló tal vez entre los años 840 a.C. aproximadamente. Lo que le da importancia a este pequeño libro de Abdías, hermanos, es que es el único lugar en la palabra, y escuche bien, hermanos, porque en esto se centra el mensaje de este libro. Es que es el único lugar en la palabra de Dios donde encontramos una explicación de por qué Dios aborreció a Esaú. En ningún otro libro de la Biblia lo vamos a encontrar. Y en este libro vamos a encontrar la explicación por qué Dios aborreció a Esaú. Y vamos a leer versículo 6, Abdías 1:6. Como fueron escudriñadas las cosas de ¿quién? De Esaú. Sus tesoros escondidos fueron buscados. Miren, hermanos, un gran erudito hebreo tradujo el versículo 6 de aquí de la siguiente manera, y así lo traduce este erudito hebreo. Él dice: como fueron desnudadas las cosas de Esaú. En otras palabras, fueron puestas al descubierto para que las contempláramos por primera vez. Fue como si Abdías hubiera enfocado un microscopio, y escuche bien y grábese esta palabra. Fue como si Abdías está enfocando un microscopio sobre Esaú. Y cuando uno mira por el ocular, puede ver a Edom. Esaú, Edom. Esaú, Edom. Grábese esto. No fue Abdías el que enfocó el microscopio sobre Esaú. Abdías era el microscopio de Dios. Abdías era el microscopio de Dios. Les invito respetuosamente a que miremos atentamente por ese microscopio y veremos la imagen de Esaú ampliada. Entonces lo que veremos será a 250,000 pequeños Esaúes. Es decir, veremos al pueblo de Edom. Veremos al pueblo de Edom. Miren, hermanos, lo que fue pequeño en Esaú, lo vemos aumentado 100,000 veces en la nación que provino de él, es decir, en Edom. Por eso les digo, Esaú, Edom. Esaú, Edom. Dios no dijo que en un principio hubiera aborrecido a Esaú. Dios no dijo eso. Él tuvo que esperar a que él se convirtiera en una nación.
y revelara la causa por la cual Dios lo aborreció. O sea, que Dios no dijo que aborreció a Esaú o que amó a Jacob hasta el tiempo en que se escribió el último libro del Antiguo Testamento. Ambos hermanos se habían convertido en naciones, Edom e Israel, porque Jacob pasó más adelante a cambiar el nombre a Israel. Israel fue poderosamente usado por Dios a través de los siglos. Ese pueblo produjo hombres como Moisés, Josué, Samuel, David, Ezequías, Nehemías, Esdras y así sucesivamente muchos más. Hermanos, la nación que provino de Edom se convirtió en una nación pagana. Le dio la espalda a Dios, pero ¿qué fue lo que causó que Dios aborreciera a Esaú y a su nación? Bueno, vamos a leer el versículo 2, Abdías 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, dice el versículo 2. Ellos eran una gran nación, como vamos a poder apreciar en este libro, pero iba a ser abatida. Y Abdías hizo esta declaración como una profecía que se proyectaba hacia el futuro, pero desde el punto de vista en que nos encontramos hoy, podemos ver que ya ha sido cumplida. Ya ha sido cumplida. ¿Cuál fue entonces el gran pecado del pueblo de Edom? Es la pregunta. ¿Cuál fue el gran pecado del pueblo de Edom que causó el juicio de Dios sobre ellos? Y eso es lo que tenemos que ver hoy día y aplicarlo a nuestra vida. ¿Y saben cuál fue el gran pecado de Edom? Versículo 3 tiene la respuesta. Abdías 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Ahí está el pecado de este pueblo por el cual Dios lo destruyó. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Aquí dice que su carácter soberbio lo había engañado. ¿Por qué motivo detestó Dios al pueblo de Edom? Y la respuesta es clara: por su orgullo. Por su orgullo. Quizás esta respuesta le concierte a algunos de nuestros hermanos que están aquí presentes y los que nos están viendo por el internet. Y dirían tal vez ustedes o aquellos: ¿y esto fue todo, pastor? Bueno, el orgullo es malo, pero no tanto, pastor. Tal vez usted pensará eso con respecto al orgullo. El mensaje de Abdías va dirigido al pueblo de Edom, hermanos, es decir, el pueblo formado por los descendientes de Esaú. El pueblo formado por los descendientes de Esaú. Por eso yo les decía: Esaú, Edom, Esaú, Edom. El hermano de Jacob o Israel, para señalar las injusticias que había cometido contra su hermano Israel a través de la historia. Y veamos el origen, dónde se originó este problema. Vamos a ver. Vamos no pierda días porque le va a ser un poco difícil usted volver ahí. No lo pierda, señálelo. Y vámonos a un libro que tal vez sí lo encuentre en la Biblia, que se llama Génesis. Ojalá que lo pueda encontrar. Génesis, vámonos al capítulo 25
para leer los versículos del 29 al 33 y vamos a ver el origen de esta situación que tenemos aquí en Abdías, por el cual Dios castiga a este pueblo. Génesis 25, 29 al 33, no pierda Abdías. Voy a leer. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de tu guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre. ¿Cómo se llamó? Aquí cuadra, ¿no? Aquí está clarísimo, ¿no? Jacob, Esaú, Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí vemos el origen de este pecado, hermanos. Cuando Israel iba camino a la tierra prometida, que ya Moisés lo había sacado de la esclavitud en Egipto, e iban camino a la tierra prometida, miren, hermanos, lo que pasó con estos edomitas, descendientes de Saúl. No quisieron dejar que ellos pasaran por su territorio. Y eso lo vemos en el libro de Números, que no lo vamos a leer, en el capítulo 20. No quisieron. Miren, hermanos, cuando el reino de Judá fue arrasado por el imperio babilónico, sus hermanos de sangre, los edomitas, en lugar de ayudar a los judíos, ellos se hicieron al lado de los babilónicos y se alegraron cuando vieron la tragedia que había venido sobre los judíos. Y en lugar de ayudarlos, ellos saquearon sus ciudades y se pusieron en las encrucijadas de los caminos para matar a los que venían huyendo o para delatar a los que estaban escondidos. Eso hicieron sus hermanos de sangre, los edomitas, contra el pueblo de Israel. Ahora sí, vámonos aquí nuevamente para leer. Voy a leer los versículos del 11 al 14. Abdías 1, voy a leer 11 al 14. Amén. ¿Ya estamos ahí? ¿No nos estamos distrayendo? Si se distrae, pierde el libro, hermano, y ahí sí es su problema ya. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Todo eso está profetizando Abdías contra Edom. Y yo les voy a hacer un resumen de esto mismo en un solo versículo, y ese resumen está en el Salmo 137, 7. Ahí tenemos el resumen de todo lo que está pasando aquí. Salmos 137, 7.
No pierdan Abdías como les dije, no lo pierdan. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, o sea, destrúyelo. Miren, hermanos, los israelitas descendientes de Jacob y los edomitas de su hermano Esaú, en vez de ayudar a Israel y a Judá cuando lo necesitaban, Edom permitió que fueran destruidos e incluso saquearon lo que quedaba. Edom se constituyó en su enemigo. Edom estaba contento de ver a Judá en problemas. Su rencor lo llevó a querer ver destruida la nación. Y es aquí donde empieza el mensaje aplicativo para cada uno de nosotros hoy. Ponga mucha atención y déjese de estar viendo. Por todo eso, la primera enseñanza que podemos tomar para nosotros del libro de Abdías hoy, en este momento, hermanos, es, mucha atención, la primera enseñanza que vamos a tomar de este libro hoy es: tengamos cuidado con guardar rencor contra nuestra propia familia. Tengamos cuidado con guardar rencor contra nuestra propia familia. Y voy a leer Amós 1:11. Amós 1:11. No encuentra tampoco ese libro. Yo sé dónde está ese libro, hermano. Está en la Biblia. Búsquelo. Amós 1:11. Amén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados ¿de quién? De Edom. Y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Y por qué razones? Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le he robado siempre y perpetuamente guardado el rencor. ¿Se da cuenta? Perpetuamente ha guardado el rencor. Guardar rencor, hermano, es como agarrar un carbón encendido y el que se quema es usted mismo. Usted mismo. Guardar rencor es como que si usted cogiera un carbón encendido y el se quema es usted mismo. Edom hizo todo lo que hizo contra el pueblo de Judá. Sus hermanos, sus parientes, porque no pudo perdonar que Jacob obtuviera la primogenitura y la bendición del padre de Isaac. Pues recordemos que con engaños Jacob obtuvo la bendición de la primogenitura de su padre, disfrazado él de Esaú. Dios había ordenado a su pueblo que ellos no podían aborrecer a los edomitas, a pesar de cómo había ganado la primogenitura, porque eran hermanos. Y vamos a Deuteronomio 23:7. Deuteronomio 23:7. Miren lo que dice la primera parte de este versículo. No aborrecerás ¿a quién? Porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Ya estaba ordenado, hermano, que no. Y el versículo 8. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Judá. Le da todavía otra oportunidad.
Eso también nos hace un llamado a nosotros hoy, hermanos. No guardes rencor contra tu familia, porque te llevará a hacer cosas que desagradan a Dios, como lo hizo Edom contra su hermano Esaú, que es Israel. No guardes rencor contra tu familia. A pesar de que ellos sabían que sus acciones contra el pueblo de Israel eran desagradables contra Dios, el pueblo de Edom se sentía muy seguro, se llegó a sentir prácticamente intocable. Esa es la primera enseñanza que podemos extraer de este pequeño libro. Ellos vivían en una ciudad llamada Petra. Los que han investigado sabrán quién es Petra. Voy a decirle algo de esta ciudad, donde vivían los edomitas y por qué su orgullo. Petra, la ciudad de piedra rosada, construida en medio de la roca en las montañas, una ciudad fortaleza. Se decía que Petra era la ciudad mejor defendida del mundo antiguo por sus altísimas murallas. Su ubicación, su altura, lo difícil que era atacarla, le dio a Edom y a su ciudad Petra la sensación de ser inconquistable, y le dio la sensación de ser intocables. Y el corazón de los edomitas se llenó de soberbia, se llenó de falsa seguridad. Es por eso por lo que, por medio de este profeta Abdías, el Señor les dice unas palabras muy duras a este pueblo. Y lo voy a repetir, Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, está hablando de la ciudad de Petra, en tu altísima morada, como está ubicada esta ciudad, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ese era Edom, hermano. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Bueno, esa es la primera enseñanza que tenemos de este libro de Abdías. Vamos a la segunda enseñanza que podemos tomar de este libro de Abdías. ¿Sabe cuál es? Que la soberbia puede engañar a cualquiera. La soberbia puede engañar a cualquiera. Y voy a volver a repetir a leer el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Lastimosamente muchas personas, al igual que Edom, están engañadas, pues piensan que por su dinero, por su posición económica, por su posición laboral o social, son intocables y que nunca serán derribados, que nunca serán humillados. Hermanos, Satanás usa medios para elevarnos, para subirnos en una nube de soberbia y de engaño. Y entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Nuestro propio corazón está lleno de soberbia. Nuestro corazón es engañoso. O sea, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio para llenarnos de altivez, de soberbia, de orgullo? ¿Cuál es el medio? El medio es nuestro propio corazón lleno de soberbia, porque nuestro corazón es engañoso. Y Satanás muchas veces usa lo que usa para destruirnos. Satanás usa todo esto para destruirnos. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Amén.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más es? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios aclara por qué pecamos, hermanos. Es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Es fácil caer en la rutina de olvidar y abandonar a Dios, pero aún podemos decidir si continuamos o no pecando. Vamos ahora a Abdías, y ahora vamos a leer el versículo 7. Abdías 7. Todos tus aliados te han engañado, le dice. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Aquí está el castigo de los edomitas. ¿Se dan cuenta, hermano? Nuestros amigos, que habla aquí, ¿a qué se refiere? Al halago, hermano, y la falsa admiración hacen que nuestra mente se vaya inflando poco a poco, nos hacen llegar hasta los confines, hasta lo más alto, y nos llenamos de vanidad. Eso pasa con el orgullo. Y empieza por los halagos, por la falsa admiración que tienen los hermanos. Muchas veces la misma congregación daña hermanos buenos. ¿Por qué? Por estarlos halagando, por estarlos adulando, por estarlos aplaudiendo. Y eso no puede ser así. El único que tiene que ser halagado, adorado y aplaudido es solo Dios. Porque Dios es el dueño de la iglesia. La iglesia no la compró ningún pastor. Por eso ningún pastor puede decir: esta es mi iglesia. Porque Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz. Y Él se ganó el derecho de decir: esta es mi iglesia. No hay ningún pastor, ni ningún líder, ni ningún profeta, ni apóstol. Cristo es el dueño de su iglesia. ¿Cómo podemos reconocer cuando nuestro corazón está siendo engañado por la soberbia? Es esta que tenemos que ver hoy. ¿Cómo podemos reconocer cuando nuestro corazón está siendo engañado por la soberbia? Y en primer lugar, la primera respuesta la tiene Proverbios 21:4. Cuando nuestros ojos se vuelven altivos. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos. ¿Qué son? Pecados. Pecados. ¿Cómo podemos reconocer cuando nuestro corazón está siendo engañado por la soberbia? Primer libro de Samuel 2:3. Cuando nuestra boca solo habla de grandezas. Y Proverbios, y primer libro de Samuel capítulo 2, voy a leer el versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de tu boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo podemos reconocer
Cuando nuestro corazón está siendo engañado por la soberbia, cuando nos alabamos a nosotros mismos. Y Proverbios 27:2. Proverbios 27:2. Alábate. ¿Quién es el que nos debe de alabar? El extraño. ¿Y quién no nos debe de alabar? Nuestra propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Hermanos, el único que ensalza a un verdadero pastor, a un verdadero cristiano, es Dios. Es Dios. Es Dios. ¿Cómo podemos reconocer cuando nuestro corazón está siendo engañado por la soberbia? Isaías 47:10. Cuando nos creemos indispensables. Isaías 47:10. ¿Por qué te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve? Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Soy indispensable, no hay nadie más. Hermanos, a pesar de tu maldad, te sentías seguro, segura, porque nadie te llamaba la atención. Tu sabiduría y tu conocimiento te hicieron perder la cabeza mientras te decías a ti mismo o a ti misma: yo y nadie más que yo. Soy indispensable. Siempre le he dicho, hermanos, nadie es indispensable. Todos somos necesarios, empezando por mí. Y yo por eso les digo, hermanos, aprendan, instrúyanse, porque necesitamos líderes que vengan atrás de nosotros, que tomen la posta y continúen una iglesia bíblica. Y yo me dirijo a la boca de los adolescentes. Ustedes son los que van a llevar adelante los destinos de esta congregación cuando yo ya no tenga. Así es, hermano. Preparémonos para continuar en este peregrinar que Dios nos ha dado. Bueno, la tercera enseñanza que podemos tomar del libro de Abdías es que para Dios no hay personas intocables. Para Dios no hay personas intocables. Y voy a leer en Abdías 1:4. Abdías 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, ¿qué va a pasar? De allí te derribaré. ¿Quién dice? Jehová. Para Dios no hay personas intocables. Y quiero leer también Jeremías 49:16. Jeremías 49:16 y 17. Jeremías 49, voy a leer los versículos 16 y 17. Amén. Tú te sientes orgullosa de vivir en los altos montes. Está refiriéndose a los edomitas en la ciudad de Petra.
Como si fueras un ave has puesto tu nido entre las rocas y por eso te crees a salvo. Pero de allí te derribaré. Aunque tu nido sea tan alto como el nido de las águilas, te juro que así lo haré. Tu caída será tan terrible que se espantarán al verte los que pasen por tus ruinas. Ese es el castigo del altivez, de la arrogancia, de la prepotencia y del creerse intocable e insustituible. Edom estaba localizada, hermanos, en una fortaleza de rocas, hoy conocida como Petra, al sur de Jordania hoy. Es un centro turístico. Edom pensó que era invencible a causa de lo estratégico de su ubicación y la destruyeron por su soberbia. La soberbia destruye a los individuos al igual que a las naciones. La soberbia destruye hogares, la soberbia destruye iglesias, la soberbia destruye familias. Nos hace pensar que podemos cuidarnos sin la ayuda de Dios. Eso hace la soberbia. Aún, y escuche bien, hermano, esto, aún servir a Dios y a los demás nos puede conducir también a la soberbia. Aún servir a Dios y a los demás nos puede conducir a la soberbia. ¿Cuántas personas hoy están tratando de vivir sus vidas como si fueran dioses? ¿Cuántos están tratando de vivir sus vidas hoy como si fueran sus propios dioses? Esta gente dice que no necesita a Dios, que pueden vivir sin Él. Hermanos, lo interesante de todo esto es que en la forma en que Dios nos ha hecho, no nos ha colocado ningún timón o ningún volante por ningún lado en nosotros. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Saben por qué, hermano? Porque Él quiere guiar nuestras vidas. Él es el que quiere guiar nuestras vidas. Él quiere que nos acerquemos a Él para obtener salvación primero de que todo, y luego Él quiere hacerse cargo de nuestra vida, de nuestro destino. Hermanos, cuando usted y yo nos guiamos a nosotros mismos, estamos ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Cuando usted quiere guiar su propio camino, usted está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Es como si nosotros tomáramos el timón de nuestra propia vida y nos dirigiéramos donde quisiéramos nosotros. Nos colocamos en el lugar del capitán de nuestro barco o de nuestro avión y pensamos y empezamos a atravesar aguas y el aire como nos gusta a nosotros. Este es el orgullo, y cualquiera que llegue a esta decisión está cometiendo un pecado si continúa haciendo eso. Es fatal, porque indica que va a ir a una eternidad de perdición. De perdición. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana, hermanos? Hermanos, les invito a que se acerquen y observen bien por el microscopio. Edom ahora es la encarnación de Esaú. Allí está Esaú. ¿Qué ve usted ahora? ¿Qué ve usted ahora? Usted ve a un humano lleno de orgullo en su máxima expresión, y es algo terrible, por cierto. Como seres humanos tenemos que reconocer que como una simple enfermedad, y escuchen bien, como seres humanos finitos que somos, como una simple enfermedad, el Señor doblega la soberbia de cualquiera. Como una simple enfermedad, el Señor doblegará cualquier soberbia.
La Biblia nos expresa que nuestro Dios humillará a cualquier persona altiva y soberbia. Y voy a leer segundo libro de Samuel 22-28. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 28. Voy a esperar que todos lo tengan ahí. Si pueden subrayarlo, subrayenlo. Y si pueden mandar a un taller y hacer un cuadrito de esto, pónganlo en la sala, en el dormitorio, en el comedor, en la puerta de entrada de su casa. Ponga este versículo, hermano. Y este versículo dice de la siguiente manera. Segundo libro de Samuel 22-28. Y como aquí en esta iglesia también hay un pintor de brocha gorda, ojalá que nos haga un cuadrito de este versículo. Dice así: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los... ¿Para qué? Para abatirlos, para destruirlos. La persona íntegra reconoce que su integridad es un regalo de Dios, que la integridad viene de las fuerzas que Dios da a los que se humillan a Él. Es así que las bendiciones que David recibía eran el resultado de la integridad con que vivía su vida, gracias a la fortaleza que recibía de Dios. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo usted está refiriendo a David si está en el libro de Samuel? Bueno, David está escribiendo esto en el segundo libro de Samuel. Y permítanme leer Daniel 4:37. Daniel 4:37. Si lo encuentran, hermanos, en el Antiguo Testamento, creo que es Daniel 4:37. Mire este gran mensaje de este rey pagano. ¿Ya estamos ahí? Ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué pasa? Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede, ¿qué dice ahí? ¿A quiénes? Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo lo aplicamos? Podemos reconocer, hermanos, que Dios existe y que realiza grandiosos milagros, pero Dios no va a moldear nuestras vidas hasta que nos humillemos. Dios no va a moldear cualquiera de nuestras vidas, sino hasta que nos humillemos y lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Hermanos, también tenemos que comprender que ser humillados por el Señor, aunque no lo comprendamos ahora, es una bendición para nuestra vida. Ser humillados por nuestro Dios es también una bendición para nuestra vida, aunque ahora no lo comprendamos. ¿Y sabe por qué? Porque es el medio que Dios está utilizando para hacerlo mejor a usted. Y voy a leer Salmo 119, el versículo 67. Salmo 119, 67. Es el salmo más corto de la Biblia. El 119. Más largo, disculpen que me equivoqué. Es el versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Yo ando descarriado, voy a ser humillado. Y una vez que soy humillado me doy cuenta y guardo tu palabra. Y más abajito del 71, hermano. Voy a leer también el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo, hermano, les recomiendo que no lleguen a este nivel para volver sus ojos a Dios.
Dios habla con un suave, apacible silbido. Escuche la voz de Dios y obedezcan. Pero si usted no lo obedece, va a llegar a esta situación en donde Dios lo va a humillar públicamente y lo va a revolcar. Y de esa manera usted va a mirar hacia Dios. Como quiera que Dios nos haya tratado, nos ha tratado mejor que lo que merecíamos, y todo con amor por nuestro bien. Somos muy dados a desviarnos de Dios cuando estamos cómodos en este mundo. Lo mejor que podemos hacer es tomar para nosotros el consejo que nos da el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, el versículo 6. Con este versículo terminamos, hermanos. Esa es la receta que nos da este mensaje en esta mañana. Primera epístola de Pedro, capítulo 6, voy a leer el capítulo 5, voy a leer el versículo 6. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, solamente Él, os exalte cuando fuere tiempo. La humildad preserva la paz, hermanos, y el orden en todos los hogares, en todas las iglesias, en todas las sociedades cristianas. Y saben lo contrario, el orgullo la perturba, la divide. Cuando Dios da gracia para ser humilde, también da sabiduría, también da fe y también da santidad. Hermanos, ser humilde y someterse a nuestro Dios trae consuelo al alma, más que los deleites de la soberbia y de la ambición. Usted escoja cuál camino decide hoy, si la soberbia o la humildad, humillándose delante de nuestro Dios. Amén. Las enseñanzas del profeta Díaz han sido expuestas en esta mañana para que cada uno de nosotros pues cumplamos a cabalidad o nos esforcemos por cumplir estas enseñanzas. Recordemos que el orgullo, la jactancia, no nos lleva a nada bueno. La humillación bajo la poderosa mano del Señor, Él es el que nos podrá exaltar en su tiempo. Vamos a cantar un himno que lleva como título "Cuán dulce es andar con Cristo". Cantemos juntos el himno 178. Andar con Cristo, a su amor, su
Sea la protección y la dirección de Dios. De esta manera, hermanos, estamos dando culminación de este servicio dominical. Le invitamos a ponerse en pie para tener la oración final. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, que este mensaje de este libro muy pequeño, que muchas veces lo pasamos por alto de aquí, podamos ponerlo en nuestros corazones. Que estas enseñanzas que hemos aprendido hoy de este libro las podamos practicar, pero no lo vamos a poder hacer si en primer lugar no nos humillamos delante de usted, porque usted no mira un corazón altivo, arrogante. Usted lo mira, pero de lejos. Señor, que tu iglesia en unidad, en armonía, realmente podamos vivir tus principios. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.